el anuncio del gobierno de la provincia de Buenos Aires que va a convertir clubes, lugares sindicales en hospitales de baja complejidad para generar más camas, nos da la sensación de que lo que estamos viviendo no solo es muy peligroso, sino que se pone en juego ese fantasma tan temido que es tener una disponibilidad de camas cuando las necesitemos. Y por eso hoy tenemos acá en el piso, y también está remoto, dos directores de hospitales. Uno es Alejandro Zayed, es del Hospital Eva Perón de San Martín. Buenas noches, Alejandro, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Y el otro lo estás viendo en pantalla, es Horacio Boya, del Hospital Durán. El San Martín, corríjanme ustedes si yo me equivoco, tiene el 95% de ocupación y el Durán el 80%. Buenas noches a los dos. Alejandro, empiezo por vos. ¿Cómo va? Buenas noches. Alejandro, empiezo por vos. A mí es lo que me interesa, que es hacer un puente que muestre lo que ustedes están viviendo ahí adentro hoy. Si vos tuvieras que explicar en la dinámica del trabajo en el hospital qué es la segunda ola, ¿qué nos contarías? Bueno, buenas noches primero y agradezco la invitación también para compartir con ustedes lo que nos está pasando en el día a día en los hospitales, en el territorio de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, como decías, ¿no? En el hospital estamos con un 95% de camas de terapia intensiva ocupadas, con un 90% de las camas operativas de terapia intermedia y las de cuidados mínimos, y realmente una guardia saturada. El sistema está saturado ya en este momento, lo que hace que se viva con mucha tensión, con el equipo de salud estresado, lo que significa todo eso también, una parte y una cuota que significa mucho padecimiento y mucha angustia para el equipo de salud. Todos los días estamos siendo y trabajando como para aumentar el número de camas, para que la gente que viene a atenderse y que necesita su cama con su respirador lo tenga. Por ahora lo venimos logrando. Venimos aumentando y triplicando el número de camas de terapia intensiva en este último tiempo. De hecho, esta semana abrimos 6 camas nuevas de terapia intensiva y 8 camas nuevas de intermedia, y la semana que viene probablemente podamos abrir 8 camas más de terapia intensiva, con todo lo que eso significa. Pero lo que uno percibe es que aún así no es suficiente, ¿no? Como que por más medidas sanitarias y hospitalarias que nosotros iniciemos y tomemos, no va a ser suficiente si no hay una conciencia real, una concientización social real de las medidas de cuidado que cada uno de nosotros individualmente y colectivamente tenemos que tener. Yo siempre, esta es una cosa personal, no viene al caso, pero a mí me sirve para explicar lo que le quiero preguntar ahora. Yo vivo a la vuelta del Hospital Pirovano y paso caminando todos los días, digamos, es uno de los centros neurálgicos también del tratamiento de COVID y de todo el testeo de COVID. Y siempre pienso como el mundo aparte que sucede ahí adentro. Ustedes están viviendo una vida que, por más que los que estamos afuera tenemos miedo al COVID, nos cuidamos, lo vivimos, nos enfermamos, tenemos gente que se enferma, gente que se muere. Pero cuando ustedes desde ahí adentro ven el comportamiento social hoy, ¿qué sienten? Bueno, hay una contradicción muy grande, ¿no? Porque de alguna manera nosotros, la realidad que vivimos es muy ingrata. La realidad que vivimos es muy triste porque todo el tiempo convivimos con la lucha entre la vida y la muerte, y sentimos que por ahora vamos perdiendo esta batalla porque el número de muertos, bueno, hoy se demuestra, ¿no? El número de muertos cada vez es mayor. La sensación es un poco contradictoria, y a mí me ocurre eso porque probablemente hay algún mecanismo psicológico de negación de esta realidad tan dura, tan cruda, que a nosotros obviamente al enfrentarnos en el día a día nos es más fácil de percibir. Y después probablemente también haya algunos datos confundidores y algún tipo de confusión que incluso se puede dar desde los lineamientos que se pueden dar desde los diferentes niveles gubernamentales, tanto nacionales, provinciales o municipales, o mismo de medios de comunicación, que de alguna manera también no llegan a percibir la gran dificultad que estamos viviendo ahora. Como para que se entienda un poco, nosotros en este momento estamos con un aumento casi del 150%
del número de casos con respecto al peor momento del año pasado. En el peor momento del año pasado nosotros teníamos en la provincia de Buenos Aires alrededor de 5.500 casos y hoy tenemos alrededor de 12.000, 13.000, 14.000 casos por día. Eso habla de que el sistema ya está sobrecargado, de que las guardias están sobrecargadas, de que hacemos muchísimos más hisopados y que esos hisopados son además positivos en un porcentaje mayor. Y eso lo que nos dice es que dentro de 2 semanas tenemos un nivel de ocupación de camas aún mayor que hoy no las tenemos. Entonces, el nivel de alarma es extremo, por eso la preocupación es tan grande, por eso esto lo vivimos con mucha preocupación. Y como decía antes, si no hay medidas realmente de restricción, y creo que todos los que trabajamos en salud decimos un poco lo mismo, si no hay una intención también y una conciencia social de un distanciamiento de verdad, del uso de barbijos, de respetar restricciones horarias, creo que no va a ser suficiente cualquier medida sanitaria que nosotros podamos tomar. Jessica Bossi está acá, periodista invitada. Jessica, ¿tenés una pregunta? Sí, sobre todo para Sayet, que tiene el hospital tiene un nivel de ocupación alto del 95%. Hay una imagen que es la más temida, que la vimos en otros países, que es el momento en el que no hay más una cama, en el que hay que elegir a quién se le da un respirador. ¿Este fantasma está lejos todavía? ¿A cuánto está de distancia del día de hoy? Por suerte no tuvimos que tomar esas decisiones de triage, de decidir a qué paciente le damos un respirador o lo conectamos a oxígeno o no. No estamos, creo, muy lejos de esa situación, por eso es que la alarma es alerta rojo. No hay otra posibilidad que desde nosotros estirar los equipos, sumar cada boca de oxígeno de la pared como un puesto de COVID con un eventual respirador para un paciente que lo necesita. Los equipos se están preparando con equipos de bioética asistencial que de alguna manera con los equipos de salud mental hacen un soporte de los equipos sanitarios que lamentablemente pueden llegar a tener que decidir en un momento determinado a quién se le pone un respirador, a quién no. La verdad que digamos, es un llamado casi desesperado a la concientización, porque como decís vos, la verdad que esa situación se puede dar. Y se puede dar porque entendemos que la circulación comunitaria del virus, al ser mayor, provoca un aumento en la curva de casos que es exponencial. El año pasado siempre se hablaba, ¿se acuerdan?, del achatamiento de la curva. Sí. Y ese achatamiento de la curva fue lo que nos hizo a nosotros preparar al sistema sanitario para tener un gran número de camas y que a pesar de haber sido alta el número de contagios, fue sostenido y solapado en una meseta y eso ayudó a que el sistema no colapsara. En este momento no está sucediendo eso, las curvas son extremadamente altas de contagios y por más camas que nosotros pongamos y por más respiradores que nosotros tengamos, no va a alcanzar de ninguna manera. Por eso recién creo que hablaban un poco de esto de la circulación y de la presencialidad escolar, más allá de que sinceramente no hay muchos datos y al no dato uno lo puede tomar de alguna manera como lo puede interpretar. Pero se demostró en otros países que la movilidad y la presencialidad mostró cada vez mayor número de casos. Y bueno, eso es lo que... ¿Usted cree que no debería haber presencialidad en las escuelas? Totalmente.